¿Estamos listos? Que Dios les bendiga, hermano. Gracias por estar pendiente de estos estudios. En esta oportunidad queremos tocar un tema que es fundamental. ¿Por qué? Porque si nosotros no nos damos cuenta cuál es el modelo de gobierno divino que vamos a aprender en la figura de Israel y cómo se tiene que aplicar en la iglesia, no vamos a entender cómo debemos de ser gobernados o dirigidos, mejor dicho, por las autoridades puestas por el Señor. Y no estoy refiriéndome a política, me estoy refiriendo a la escritura y a los asuntos que tienen que ver con la iglesia. Vamos a aprender cuál es el modelo de gobierno divino y vamos a aprender los errores que cometió Israel. Y usted se va a sorprender cuando se dé cuenta de cómo la Biblia nos enseña que hay iglesias que están siendo gobernadas, pero no a la manera del Señor. Y usted va a poder entender todos los desórdenes doctrinales y las manipulaciones que se hacen, donde tienen su origen, en no hacer como el Señor quería desde el principio. Quiero que me acompañe a 1 Samuel capítulo 8. Vamos a leer varios versículos del verso 3 en adelante. Pero sus hijos no anduvieron por los caminos de él, está hablando de Samuel, sino que se desviaron tras ganancias deshonestas, aceptaron sobornos y pervirtieron el derecho. Entonces se reunieron todos los ancianos de Israel y fueron a Samuel en Ramá y le dijeron: mira, has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Mire cómo andaban mal, ¿verdad?, los hijos de Samuel. Ahora pues, le dijeron ellos, esto es lo que me interesa que usted note: danos un rey para que nos juzgue, como todas las naciones. Mire, ellos llegaron, ellos no estaban, hermano, siendo gobernados por ningún hombre. Samuel y antes los jueces y Josué y desde los días de Moisés, ellos no gobernaban a Israel. Ellos no eran los reyes de Israel. Ellos eran los hombres portavoces para que el Señor les mandara su palabra y sus instrucciones. Usted puede leer cómo Moisés consultaba con el Señor, cómo Josué consultaba con el Señor, cómo los jueces consultaban con el Señor. ¿Por qué? Porque era un modelo teocrático, donde las instrucciones venían de arriba, de la cabeza del Señor, del Rey de Reyes, y los hombres que estaban en medio eran los que servían para hacer un canal para llevar las instrucciones y dirigir al pueblo. Pero ellos se cansaron de eso y llegaron donde Samuel y le dijeron: mira, Samuel, nosotros queremos ser como las demás naciones de la tierra, queremos que nos des un rey. Y mire cómo dice el verso 6: pero fue desagradable a los ojos de Samuel que dijeran: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró al Señor. Mire, siempre no tomaban ninguna iniciativa ellos en la teocracia, sino que era todo conforme a la palabra del Señor. Y el Señor dijo a Samuel: escucha la voz del pueblo en cuanto a todo lo que te digan, pues no te han desechado a ti, sino que me han desechado a mí para que no sea rey. Entonces, mire, Samuel, un hombre que conocía al Señor, sabía que eso le iba a disgustar al Señor, le disgustó a él. Y cuando le habló al Señor, le fue a consultar, le dijo: haceles caso, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces vino el Señor, como le dio palabra a Samuel, y mire el verso 8, que es algo bien tremendo. Bueno, solo déjeme mencionarle que en una teocracia la gente es dirigida por hombres, pero por la palabra de Dios. Y la gente le sirve al Señor. Ellos no eran reyes que dominaban al pueblo, no. Hasta en este momento, que es bien importante que usted lo note, es que ellos fueron a pedir rey. Y entonces en el verso 8, 1 Samuel 8:8 dice: así como todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta el día de hoy, abandonándome y sirviendo a otros dioses, así lo están haciendo contigo también. Ahora pues, oye su voz. Y esto me impresiona: sin embargo, les advertirá solemnemente y les hará saber el proceder del rey que reinará sobre ellos. Note, ellos estaban pasando de una teocracia, que era que Dios los dirigía, a una monarquía. Ellos querían que un rey los dirigiera, pero el Señor en su gran misericordia todavía les advierte lo que iba a pasar. No, tome nota, porque vamos a hacer la analogía cómo eso pasó en los días del Señor Jesús y cómo está pasando ahora. Y por eso vamos a entender con claridad qué tipo de gobierno están utilizando algunos en algunos ministerios. Mire cómo les dice el Señor, les voy a advertir. Verso 10. Entonces Samuel habló todas las palabras del Señor al pueblo que le había pedido rey y dijo: así será el proceder del rey que ustedes están pidiendo, que reinará sobre vosotros. Tomará vuestros hijos, los pondrá a su servicio y en sus carros. Ya no van a servir a Dios, no, ahora esos hombres, sus hijos, van a servir, pero al rey. Mira, sigue diciéndole: y nombrará para su servicio comandantes de 1000 y de 50. A él los va a nombrar, ya no los va a nombrar Dios como en los días de Moisés, que se nombraron gente para atender al pueblo por grupos. No. Ahora va a poner sus propios comandantes él.
Mire, verso 13, verso 12 dice, para labrar sus campos va a usar y recoger sus cosechas, va a usar gente y hacer sus armas de guerra. Tomará también a vuestras hijas para perfumistas, cocineras y panaderas. Mire, sus hijas le van a hacer la comida al rey. Les estaba advirtiendo el Señor. Verso 15, verso 14. Tomará lo mejor de vuestros campos, de vuestros viñedos, de vuestros olivares y los dará a su siervo. En otra versión dice, tomará el diezmo. Verso 15. De vuestro grano y de vuestras viñas tomará el diezmo para darlo a sus oficiales y a sus siervos. Tomará también vuestros siervos y vuestras siervas, vuestros mejores jóvenes y vuestros asnos, y los usará para su servicio, no para el servicio del Señor. Note cómo el pueblo, en vez de estarle sirviendo al Señor, el Señor les advierte y le dice, cuando ustedes pidan un rey, este rey los va a agarrar a ustedes y ustedes le van a servir a él, sus hijas le van a hacer la comida, lo mejor de sus tierras, les va a quitar el diezmo para él. Mire qué increíble, hermano, tome nota de esto. Dice, verso 17, de vuestros rebaños tomaré el diezmo y vosotros mismos vendréis a ser sus siervos. Ya no siervos del Señor, siervos de los hombres. Pero todavía les dice el Señor, verso 18, 1 Samuel 8, 18. Ese día clamaréis por causa de vuestro rey a quien escogisteis para vosotros, pero el Señor no le responderá ese día. Y miren, imagínense, hermanos, que el Señor les advierte, le dicen, miren todo lo que va a hacer si ustedes se pasan a una monarquía, si ya no los gobierno yo en una teocracia. Todo esto les va a pasar. Y ellos dijeron, miren cómo dijeron a pesar de la advertencia del Señor. Verso 19. No obstante, el pueblo rehusó oír la voz de Samuel y dijeron, no, sino que habrá rey sobre nosotros, para que seamos como todas las naciones, para que nuestro reino juzgue, para que salga delante de nosotros y dirija nuestras batallas. Mire, hermano, los del pueblo serían sus siervos, les advirtió el Señor. Él pondría a sus propios gobernantes, no ancianos puestos por el Señor, sino gobernantes de ellos. Dice que pondría al pueblo a trabajar para enriquecerlo al rey, para tomar sus hijas para que le hagan comida, lo mejor del pueblo para dárselo a él y a sus trabajadores personales. Les quitaría el diezmo de su trabajo, usaría a los jóvenes para su propio beneficio y tomaría aún el diezmo de sus rebaños y ellos mismos serían sus siervos. ¿Qué le parece, hermano? Entonces, ¿por qué es importante que veamos el error de Israel? Bueno, 1 Corintios 10 nos da una clave. Las historias de antaño se escribieron para que nosotros tomemos nota. En Romanos dice para que nos amonesten. Pero lastimosamente el pueblo, por no conocer la Escritura, por no conocer esas historias y esas figuras maravillosas que están ahí, sigue cometiendo los mismos errores. Sabe, hermano, que existe hoy en día, no sé exactamente en qué tiempo se originó, pero existe hoy en día iglesias que son gobernadas a la manera del Señor, una teocracia, donde los hombres son como Moisés, como Samuel, como los jueces, que son siervos, y ellos por medio de la palabra del Señor dirigen al pueblo. Pero hay otras congregaciones a la manera de Saúl, que están dirigidas por monarquías, por hombres que son los que ponen a ellos, a su gente, se aprovechan del pueblo, el pueblo sirve para ellos, le quitan el diezmo al pueblo y es una monarquía donde ellos dirigen. Imagínense qué parecido. Entonces usted se va a dar cuenta ahora lo que pasó con los días de Samuel, que vamos a ver en detalle con los días de Saúl, mejor dicho, el reinado de Saúl, y lo que está aconteciendo ahora en muchas iglesias, porque como no nos hemos dado cuenta de que se cambió de una teocracia a una monarquía. Mire qué impresionante, ¿por qué? Porque el gobierno en la iglesia siempre tiene que ser pluralista. Oiga esto que le estoy diciendo. Lucas 2.8, en la misma región había pastores que estaban en el campo. Cuando usted lee el Nuevo Testamento, usted se va a dar cuenta que cuando habla de pastores y ancianos, es un mismo nivel de autoridad. Pero siempre que se refiere a los hombres que cuidan las ovejas, se habla en plural. Pastores, ancianos. Pero cuando se habla en singular, se refiere siempre al Señor. ¿Por qué le digo esto? Porque desde el principio la iglesia fue hecha para que el Señor la dirigiera en una teocracia y utilizara hombres, pero hombres en plural. Es decir, pastores y ancianos. No solo como una monarquía, un pastor o que maneja la iglesia como que fuera un rey. Eso no dice la Escritura. Mire, le voy a mostrar algunos versos para que se dé cuenta de que siempre en singular el pastor se refiere al Señor. Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas. Mire, el buen pastor. Juan 10:16. Tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas también me es necesario traerlas. Y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor. Siempre que habla de un solo pastor está hablando del Señor. Hebreos 13:20.
y el Dios de paz que resucitó entre los muertos a Jesús, nuestro Señor, el gran pastor. Note, siempre el pastor en singular se refiere al Señor. 1 Pedro 2:25. Pues vosotros andabais descarriados como ovejas, pero ahora habéis vuelto al pastor en singular y guardián de vuestras almas. Pero ahora le voy a enseñar cuando hable en plural. Hechos 14:23. Después que les designaron ancianos en cada iglesia. Mire, ancianos en plural en cada iglesia. Usted no va a encontrar que haya requisitos para los pastores, porque le voy a enseñar que el término de anciano y pastor es el mismo. Es el mismo, solo que el anciano y el pastor tienen la misma autoridad, a diferencia de que el pastor, digamos, que está dedicado a tiempo completo. Por eso es un pastor. Pero la iglesia, el modelo de gobierno bíblico, teocrático, es que sean plural, varios ancianos o varios pastores, no uno. Eso fue el error que cometió Israel y pidió una monarquía. Sigamos leyendo. Mire cómo dice 1 Pedro 5:1. Por lo tanto, a los ancianos entre vosotros exhorto yo también, ancianos como ellos, y testigos de los padecimientos de Cristo y también participantes de la gloria que ha de ser revelada. Mire, yo, dice Pedro, también soy un anciano, pero él era un pastor, hasta un apóstol. Y sigue diciendo el verso 2, pastoread el rebaño de Dios entre vosotros, velando por él, no por obligación. Entonces, mire, ¿a quiénes puso el Señor en el Nuevo Testamento, en la iglesia, para que dirigieran, para que pastorearan el rebaño? A los ancianos. Recuérdese, anciano y pastor es el mismo término. Por eso ya dice los requisitos de los ancianos, no dice requisitos de pastores, porque es lo mismo. Solamente que el pastor es un anciano que está a tiempo completo. Espero explicarme. La Biblia no va a encontrar usted que diga un pastor que sea el que tiene que dirigir una iglesia. No, eso no es así. Cuando habla en singular siempre se refiere al Señor. Cuando habla en plural siempre se refiere a los hombres. Le voy a leer otro. Hechos 15:2. Como Pablo y Bernabé tuvieron gran disensión y debate con ellos, los hermanos determinaron que Pablo y Bernabé y algunos de ellos subieran a Jerusalén a los apóstoles y los ancianos a tratar este asunto. Entonces, ¿quiénes eran? Apóstoles y ancianos, en plural, nunca en singular. Note esto. El modelo de gobierno de Dios, no es, la teocracia es, el Señor es la cabeza, los hombres son sus siervos, pero en plural. Y nosotros estamos cometiendo, bueno, muchos están cometiendo el error de no darse cuenta que están en congregaciones que tomaron el modelo de Saúl, de una monarquía. Después ya vamos a entrar en detalle todo lo que hacía Saúl, tal como el Señor les advirtió. Y eso es lo que estamos viendo ahora en muchos ministerios que son, lejos de ser una teocracia dirigida por el Señor y sus siervos, son monarquías. Sigamos aquí para que vea que siempre en plural se refirió a ello. Hechos 20:17. Y desde Mileto mandó mensaje a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Usted no va a encontrar que dice que llamó a los pastores, no, porque es el mismo término. Pero note, llamó a los ancianos de Éfeso. No dijo, uno diría, hermano, entonces ¿por qué no llamó al pastor? No habían pastores, no. El anciano y pastor es el mismo nivel. Solo que el pastor es el que está, digamos, a tiempo completo y el anciano no. Pero el término de autoridad es el mismo y son los mismos requisitos, porque es la misma figura de autoridad. Mire, Tito 1:5, Pablo hablando, dándonos ejemplos, dice, por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda y designaras ancianos en cada ciudad como te mandé. Entonces no dijo para que designaras un anciano, ancianos. Uno diría, hermano, ¿y por qué no lo hicieron los pastores? Vuelvo a repetirle, porque los ancianos es el mismo concepto que se está refiriendo para los pastores. Y cuando entendamos esa diferencia, todo el panorama de cómo se gobierna la iglesia se entiende fácilmente. Hebreos 13:17. Este es un texto bien importante que debe anotarlo. Hebreos 13:17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Noten, en plural. En plural. En el original esa palabra no dice realmente pastores, sino dice a los que os lideran en el Señor, a los que los dirigen. Entonces, ¿quiénes son los que deben dirigir la iglesia? Los ancianos, los pastores, pero en plural. En los requisitos de los ancianos se recuerda. Si no puede gobernar bien su casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia? Note, si vas a ser anciano es porque puedes gobernar tu casa, pero la iglesia la vas a venir a cuidar. Por eso 1 Pedro 5 le dice, yo anciano como ustedes les digo, cuiden el rebaño del Señor, no por obligación, no por avaricia, sino siendo ejemplo. Espero que note esto, ¿por qué? Porque es vital entender cómo se organiza según la Biblia. Según la sana doctrina, el dominio, la autoridad en una congregación que Dios ha establecido. Es una teocracia, hombres en plural, un liderazgo pluralista, no un hombre
dirigiendo, porque ese fue el error de Israel, que cayeron en una monarquía. Hebreos 13:24 dice: saludad a todos vuestros pastores y a todos los santos. Uno dice: no, hermano, es que está hablando de todos los pastores de la ciudad. No, hermano. Todos los versículos que le estoy dando, y usted los puede comprobar, se va a dar cuenta de que siempre que habla de los hombres, de los ministros, de los ancianos, de los pastores, está hablando en plural. No va a encontrar que en una iglesia haya un solo, siempre pastores. Claro, alguno me dirá, aquí le voy a aclarar algo. Entonces, hermano, ¿y esos que han empezado uno solo? Sí. Pueden haber ministerios que han empezado un pastor, pero el movimiento lógico en la Biblia es que se conviertan en pastores. Es decir, que se vaya multiplicando ese liderazgo para que otros también tengan el mismo nivel de autoridad y no solo un hombre, porque si no se hace una monarquía. Entonces, mire cómo dice aquí Santiago 5:14. Este verso va famoso. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué no llama a los pastores? Porque los que le vuelvo a decir, la Biblia enseña en el Nuevo Testamento que los que dirigen la congregación son los ancianos. Pero dentro de los ancianos hay algunos que se llaman pastores porque son los que están a tiempo completo, dedicados solo para eso, ¿verdad? Pero nosotros nos hemos enseñado un modelo que fue el modelo de Saúl, el modelo de la monarquía, donde un hombre está en la cabeza y él dirige todo. Ese es el gran error de esos ministerios. Todo lo que les advirtió el Señor lo vamos a ver. Abusan de la gente, se enriquecen de la gente, quieren poner a sus hijos como herederos. Porque como es una monarquía, pero en una teocracia, usted no va a ver en la iglesia que le han dejado una congregación al hijo del pastor. Eso no existe. Yo sé que esto suena fuerte, pero es mi deber enseñarle la sana doctrina, lo que dice la Biblia, no lo que nos han enseñado por muchos años. Eso es el error, que como no conocemos la escritura no nos damos cuenta. Pero cuando vamos ahí, el Señor nos muestra claramente cómo es el gobierno del Señor. Entonces ahora vamos a entrar al tema que es lo que le quiero compartir de Saúl. ¿Por qué? Porque el Señor les dio a Saúl. Ellos pidieron una monarquía y el Señor se las concedió. Y les advirtió, ellos dijeron: no nos importa, queremos hacer como nosotros te pedimos y queremos un propio rey. Perfecto. Entonces le dieron a Saúl, y ¿sabes lo primero que uno debe saber? Que Saúl fue un llamado por el Señor. Fue un hombre que el Señor dijo que ungieran, y él fue un rey que peleó las batallas y tuvo muchas victorias. Un hombre escogido por el Señor. Pero note, ya estaban ellos en una esfera que no era la que el Señor quería, que un hombre lo gobernara. Pero el Señor vino y puso a ese hombre lo lideró a muchas victorias. Pero llegó un momento donde usted puede leer en 1 Samuel 15, desde el verso 1, el Señor lo ungió. Pero mire cómo dice en el verso 12. Y se levantó Samuel muy de mañana para ir al encuentro de Saúl, y se le dio aviso a Samuel diciendo: Saúl se ha ido a Carmel. Esto, ponga bien atención a esto. Y aquí que ha levantado un monumento para sí, y dando vueltas ha seguido adelante, bajando a Gilgal. Mire, hermano, empezó el hombre, como era una monarquía, empezó a hacerse un monumento para sí, porque las monarquías siempre quieren dejar recuerdos, hermano, de sus grandes victorias. Por eso les advirtió el Señor que no hicieran eso, pero ellos insistieron y el Señor se los concedió. Es un gran problema cuando pedimos cosas y el Señor no las concede, pero que están fuera de la voluntad del Señor. Y ese fue el error con el pueblo. Vinieron, Saúl empezó siendo llamado del Señor a tener victoria, se hizo un monumento para él, se hizo ególatra, y llegó Samuel a decirle, el verso 13. Entonces Samuel vino a Saúl y le dijo: bendito sea el Señor, he aquí cumplido el mandamiento del Señor. Pero mire, en el verso 19, ¿cómo le dice Samuel? Pues, ¿por qué pues no obedeciste la voz del Señor, sino que te lanzaste sobre el botín? Mire, la monarquía siempre sobre el botín. E hiciste lo malo ante los ojos del Señor. Entonces Saúl dijo a Samuel: no, yo obedecí la voz del Señor y fui en la misión que el Señor me dio. Mire, empiezan a ir sobre el botín, empiezan a hacer lo que el Señor les había advertido, a usar la gente para enriquecerse, a hacer monumentos para sí. Y aún cuando llega el ungido Samuel, el hombre que era el portavoz del Señor, mire cómo le dice Saúl: no, hombre, Samuel, si yo obedecí lo que el Señor me dice. Es decir, se ciegan a tal punto que están seguros que los monumentos que están levantando los están haciendo para el Señor. Y el Señor les manda al siervo y dice: no, eso no es para mí. No, yo hice lo que el Señor me pidió. Le dice, mire, le neció Saúl a Samuel diciendo de que no era así lo que la palabra de Dios decía, sino que él verdaderamente lo estaba haciendo para el Señor. Sigamos leyendo. Dice, hermano, que Saúl, bueno, déjenme narrarle antes de que vayamos a 1 Samuel 18:11. Sabe que el Señor lo desechó, y a pesar de eso,
en su ansia de poder, porque eso es lo que hace la monarquía. Dice que se mantuvo, hermano, aferrado al poder durante 40 años. Fue rey, pero muchos años atrás lo había desechado el Señor. Allá apareció David el ungido. El Señor le profetizó que él iba a ser el próximo rey. Y entonces mire cómo este es Saúl. Mire, note el espíritu de Saúl. Cuando empezó a darse cuenta que Dios lo había desechado y empezaron los ungidos como a David a aparecer, dice que él empezó a tener celo por ellos. Y empezó, hermano, a querer, como diríamos, clavar a David con una lanza. Y eso es lo que le quiero leer ahora en 1 Samuel 18:11. Y arrojó Saúl la lanza, pues se dijo, clavaré a David en la pared. Pero David lo evadió. Y Saúl temía a David porque el Señor estaba con él y ya se había apartado de Saúl. Se había apartado de Saúl, sí, pero siguió gobernando 40 años. Siguió teniendo victorias 40 años. Es decir, usted puede estar en un ministerio donde un Saúl lo gobierna, donde es una monarquía, donde él está aprovechando de la gente, sacándole los diezmos a la gente, queriendo poner sus hijos, oiga bien, y que aparentemente tenga victoria. Pero ¿sabe cuál es la marca? Ya lo desechó el Señor. Y por eso aquellos David, los ungidos, él los rechaza. Mire, lo quería clavar. Clavar no es la espada, son acusaciones, son denigrarlo, es calumniarlo, es aquellos que se oponen a sacarlo. ¿Sabe usted que en los días de Saúl, solo, mire qué parecido, solo Saúl y Jonatán, su hijo, tenían espada? El pueblo no tenía espada. Es decir, estos son aquellos ministerios donde al pueblo le dan leche, le dan pan, le dan circo, pero no le enseñan a defenderse. ¿Por qué? Porque no les conviene. Y cualquiera que quiera contradecir la palabra del rey es tirado una lanza para clavarlo. Y entonces, ¿qué terminan haciendo con los ungidos como David? Los terminan sacando del reino. A David lo expulsaron. ¿Qué hacen ahora en esos ministerios que son manejados como monarquía y no como teocracia? En una teocracia usted puede llegar y decirle, anciano, pastor, usted está equivocado porque mira la Biblia lo que dice. Se reúne el presbiterio como en Hechos 15 y revisan eso y dijeron, miren, esto es lo que dice el Espíritu Santo y nosotros. Y ya conforme a la palabra de Dios siguen. Pero en una monarquía usted iba a decirle a Saúl, Saúl, mira, ¿por qué estás haciendo eso a David? ¿Cómo? Vos, hijo de la perversa y rebelde, a su propio hijo. Lo insultó todo. Pero ¿sabe cuál era el detalle? Eso lo dice más adelante. 1 Samuel 20:30. Se encendió la ira de Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo de perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que prefieres al hijo de Isaí a David para tu propia vergüenza? Pero mira el verso 31. Pues mientras viva sobre la tierra el hijo de Isaí, ni tú ni tu reino serán establecidos. ¿Qué era lo que procuraba? ¿Por qué quería entonces sacar a David? Porque quería mantener el reinado para su hijo. Porque en esos ministerios que son, hermano, a la manera de Saúl, monarquía, ¿por qué cualquiera que cuestiona a la autoridad? Porque no las autoridades. En la teocracia sí hay autoridades verdaderas. En la monarquía hay un rey y gente que llaman ahora en una iglesia ancianos, pero son puestos por ellos, como el Señor dice en 1 Samuel 8. Entonces, ¿por qué, hermano? Cualquiera que dice algo lo expulsan. Porque lo ven como una amenaza para el reino, para su reino. Recuérdese, para que aprovecharse del pueblo, para que el pueblo le sirva a ellos, servilismo. No le servían al Señor. Pero cuando llegó Samuel, recuérdense, dijeron, pero yo obedecí la voz del Señor. Le hacen creer al pueblo que están obedeciendo a Dios, pero solo están haciéndolo por su propio reino, por su propio beneficio. Eso es una cosa que yo, cuando lo leí, dije, qué increíble, cómo la gente no puede verlo con claridad. Pero a veces cuando está uno en una monarquía no lo ve, pero cuando el Señor lo saca, uno lo ve con claridad el asunto. Mire, entonces le voy a resumir el gobierno de Saúl. Fue llamado por Dios, pero se llenó de soberbia haciendo sus monumentos. Creía que obedecía a Dios, se cegó, pero ellos lo habían desechado. Y expulsó y persiguió a los David, a los que amenazaban su reino. Atacaba con lanzas, falsas acusaciones para desterrar a los opositores. Solo él y su hijo tenían espada, usted lo puede leer. No le daban al pueblo, solo pan, leche, pan y circo, más que todo. Y tenía celo de cualquier David que el pueblo reconociera como ungido. Cuando la gente dijo, hey, miren, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Desde ahí no, dijo, esto lo tengo que sacar. ¿Cómo va a haber otras personas aquí que sean como yo? No, eso no lo aceptan en las monarquías. Sigamos leyendo. Dice, 1 Samuel 8 nos dijo que ellos iban a enriquecer del pueblo. La gente le tenía miedo de decirle algo. Se mantuvo en el poder 40 años. Y dice también, hermano, que le pedía el diezmo al pueblo y quería que su hijo continuara con su reinado. Todavía tenemos unos minutitos, hermano. Déjenme decirle que eso pasó en los días de Israel terrenal. Pasó y también pasó en los días de los fariseos que tienen el mismo espíritu.
Cuando llegó el Señor Jesús, ¿por qué cree que mataron al Señor Jesús? Porque era el David que venía y ellos lo vieron como una amenaza. Mire cómo dice Juan 7:47. Los alguaciles respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. En los días de los fariseos estamos. Entonces los fariseos le respondieron, ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso no ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Mas esta gente que no sabe la ley, maldita es. No le enseñaban la palabra. Y cualquiera que dijera una cosa a favor del Señor Jesús, rapidito lo amenazaban. Bueno, dice más adelante, déjenme ver si lo tengo aquí. Juan 9:22. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos. Porque cuando los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías lo expulsaran de la sinagoga. Entonces, ¿qué hace el espíritu de Saúl, de las monarquías como las que tuvieron los fariseos? Cualquiera que quiera decir algo contrario a las enseñanzas de ellos, no a la palabra de Dios, que es la teocracia, sino a las doctrinas y tradiciones de los hombres. Entonces, cualquiera dice que lo expulsan. Si alguno dijera una cosa extraña, lo expulsaban. Y mire cómo dice en Juan 11:47, usted lo lea al 52. Dijo el sumo sacerdote, hey, ¿no saben que es necesario que muera este Jesús por causa del pueblo? Pero si usted lee el contexto, sabe de por qué mataron al Señor Jesús. Porque era una amenaza para que los romanos vinieran y les quitaran el estatus de poder y de dominio que ellos tenían. Entonces, el espíritu de Saúl es que cualquiera que sea una amenaza en una iglesia que es manejada a un estilo de monarquía y no de teocracia, cualquiera que se quiera hacer rebelde, decir algo contrario, lo amenazan, lo expulsan como la lanza, acuérdense, y lo terminan expulsando o matando, como el caso del Señor Jesús, que era matar en el sentido espiritual, sería separarlo, como quiso hacer Saúl con David. Y sabe que el Señor Jesús es nuestro David. Entonces, eso mismo hicieron. Los fariseos modernos enseñan sus tradiciones y doctrinas de hombre. No permiten que nadie cuestione su autoridad. Se ponen arriba de la autoridad de la palabra. Es que lo que dice mi pastor no les interesa lo que dice la Biblia porque no es una teocracia, es una democracia y no se puede contradecir al rey. Cualquiera que se oponga es un enemigo y hay que separarlo. Intimidan a cualquiera que quiera simpatizar con esos rebeldes. Y se enfocan en el dinero como fue Saúl, como hicieron los fariseos, también hacen los fariseos modernos. Y quieren dejar sus puestos como herencia para sus hijos. ¿Qué le parece, hermano? Qué importante es entender la escritura y uno está claramente y uno puede saber, ¿estoy en una iglesia que es gobernada por una teocracia, por hombres en plural? ¿O estoy gobernado en una monarquía donde el pastor es el rey, donde la gente le sirve a él, donde se enriquece a costillas del pueblo y donde quiere dejar a sus hijos como herencia? Hermano, cualquier parecido no me eche la culpa a mí, yo solo estoy enseñándole la escritura. Pero ese modelo existe ahora en muchos ministerios y no es un modelo bíblico. El modelo del Señor siempre va a ser ancianos, o mejor dicho, pastores, que es el mismo término, que sirvan, que atiendan al rebaño y que nunca van a estar arriba de la palabra del Señor, siempre abajo de la palabra, que lo que mande la palabra y cualquiera puede acercarse, como en Hechos 6, a reclamarle por cualquier cosa que estén haciendo que no sea de acuerdo a la doctrina. Ahora usted puede evaluar si está en un ministerio que es a la manera de Saúl, una monarquía, o es un ministerio que es a la manera de Dios, una teocracia. Que Dios le bendiga, hermano, y que sea valiente para poder entenderlo y tomar las decisiones del caso. Amén y amén.